Continuando siempre con los videos de resolución de triángulos rectángulos, tenemos el ejemplo 3, vamos a resolver el siguiente triángulo rectángulo. Implica encontrar los datos que nos faltan, por ejemplo, el valor de omega, nos hace falta este lado y también este otro lado, que prácticamente son los catetos. ¿Qué dato conocemos? Conocemos la hipotenusa, ese sería el que se enfrenta al ángulo recto. Entonces empecemos. Paso 1, vamos a encontrar el ángulo omega. Para ello vamos a aplicar este procedimiento. La suma de los ángulos internos, sabemos que al sumar omega más 90 grados, que sería este ángulo de acá, más los 34 grados, eso nos tiene que dar 180 grados. Significa que omega 90 más 34 sabemos que es 124 grados y eso es igual a 180 grados. Por lo tanto, omega tiene que ser igual a 180 grados, le restamos los 124 grados. Por lo tanto, omega, si quieren lo pueden hacer acá en la calculadora, 180 menos 124, eso nos daría 56 grados. Entonces, omega sería igual a 56 grados. Es decir, que este ángulo sería de 56 grados. Y ya lo encontramos. Entonces, ya encontramos este ángulo. Ahora vamos a encontrar los dos catetos que nos hacen falta. Vamos con el paso 2, vamos a encontrar el cateto opuesto al ángulo de 34 grados. Si este es el ángulo de referencia, ese de acá, el cateto opuesto tiene que ser ese de acá. Le vamos a poner que es X, este es el cateto opuesto, y el que está a la par sería el cateto adyacente. Entonces, vamos a encontrar primero el cateto opuesto y para ello vamos a buscar una razón trigonométrica. Recordemos que este dato sería la hipotenusa porque está opuesto al ángulo recto. Ahí tendríamos la hipotenusa. Entonces, porque está opuesto al ángulo recto. Por lo tanto, tenemos que buscar una razón trigonométrica que me relacione el opuesto con la hipotenusa. Si recordamos, esa razón trigonométrica es el seno. El seno del ángulo de referencia de 34 grados sería igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Quién queremos encontrar? El opuesto, pero conocemos la hipotenusa. Entonces voy a relacionar estos dos lados con la razón trigonométrica del seno. Entonces sustituyendo tendríamos seno de 34 grados es igual, el opuesto lo desconocemos, la hipotenusa que sería 20 y lo que vamos a hacer es despejar. Necesitamos encontrar X, entonces 20, que es el valor que podemos despejar, está dividiendo, pasaría a multiplicar al seno de 34 grados, entonces nos queda, cuidado con el orden, 20, este 20 de acá, multiplicado por el seno de 34 grados, y eso que sería igual a X, es decir, X pasaría acá, X sería aproximadamente, y hacemos eso en la calculadora. Nos quedaría 20 multiplicado por el seno de 34 grados. Y eso sería 11.18. Vamos a ponerlo por acá. 11.18 y eso sería en centímetros. Entonces este dato sería 11.18 centímetros. Bueno, ahora encontramos el último cateto y ya sabemos que este es 11.18 centímetros y para encontrar el último cateto vamos a ocupar Pitágoras. Para Pitágoras vamos a decir lo siguiente, ese podría ser para nosotros el cateto A, le vamos a poner así, entonces encontrar el cateto A es igual al valor de C al cuadrado menos B al cuadrado. Entonces A sería igual, el valor de C que sería la hipotenusa, sería 20,
menos el valor de b, que sería este de acá, sería 11.18. A sería igual, 20 al cuadrado sería 400, 11.18 al cuadrado lo podemos hacer acá, 11.18 al cuadrado sería 124.99. No se aproxima porque el 2 no aproxima, entonces sería 124.99. Ahora sí vamos a hacer una resta. Al hacer la resta nos quedaría 400 menos 124.99. Tecla SD, 200 sería 275.01. Y ahora, para encontrar el valor de A, vamos a extraer esta raíz. La raíz de 275.01. Y eso sería 16.58. 16.58 y eso serían centímetros. Entonces el cateto A mide 16.58 centímetros. Ya tenemos los tres datos que nos faltaban, porque recordemos que solucionar un triángulo es encontrar los tres datos faltantes. Continuando con la resolución de triángulos rectángulos, tenemos el ejemplo 4, que sería calcular el área y el perímetro del siguiente triángulo. Bueno, prácticamente lo que tendríamos que hacer es determinar el área, y si recordamos, el área la podemos encontrar como área es igual a base por altura entre 2, pues prácticamente conocemos la altura, que sería 15 centímetros, pero la base, que sería todo este segmento, no lo conocemos. Entonces tendríamos que encontrar la medida de este segmento. Le voy a colocar B en representación a la base, no porque sea un cateto, el cateto B o el cateto A. Bueno, y el otro concepto sería el perímetro. El perímetro, si recordamos, es la suma de todos los lados, de la longitud de todos los lados. Y en este caso, no conocemos este dato, no conocemos tampoco la longitud de este dato, y tampoco conocemos la longitud para este triángulo de acá. Para este lado de acá. No conocemos estas longitudes, entonces para determinar el perímetro tendríamos que encontrar todos los lados, y para determinar el área pues simplemente nos serviría encontrar lo que es la base. Entonces nuestro objetivo es determinar el valor de los tres lados, cuánto miden, y a partir de esos tres datos nosotros vamos a determinar el área y el perímetro, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Bueno, vamos a borrar esto. Y lo que nos debe quedar claro es que para un triángulo como este no podemos aplicar razones trigonométricas directamente. Es decir, no vamos a elegir este ángulo de referencia, el lado que está opuesto a él, ese sería el cateto opuesto, y ese sería, todo esto sería el adyacente, y por acá la hipotenusa. No, esto es imposible hacerlo en este tipo de triángulos porque prácticamente todo no es un triángulo rectángulo. Pero si nosotros hacemos una división trazando esta altura, entonces esta altura tiene exactamente 90 grados por acá. Por lo tanto, se nos divide en dos triángulos rectángulos, que sería este de acá, en donde está el ángulo de 20 grados, vean, y también este de acá, en donde está el ángulo de 40 grados.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Trabajando los triángulos rectángulos por separado, sí podemos resolver el ejercicio, pero así todo el triángulo junto no lo podemos resolver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta? Si analizamos este triángulo y decimos que este es nuestro ángulo de referencia, el cateto opuesto sería 15 centímetros y el adyacente sería este lado. Y el que está enfrente del ángulo recto sería la hipotenusa. Entonces, de este triángulo tenemos que encontrar hipotenusa, esa de acá, que sería ese segmento. Tenemos que encontrar el adyacente, y acá tengamos claros, que sería nada más este segmento. Y prácticamente esos son los dos datos que tendríamos que encontrar. Para el otro triángulo, si tomamos este ángulo de referencia de 40 grados, 15 centímetros sería siempre el opuesto, la hipotenusa sería el que está enfrente del ángulo recto y este lado de acá sería el adyacente. ¿Qué significa? Esa hipotenusa para el triángulo más grande sería esta y ese segmento que tenemos acá sería este cateto adyacente para ese triángulo más pequeño. Entonces, al encontrar estos cuatro datos, nosotros prácticamente vamos a haber resuelto el ejercicio. Lo único es que para completar la base tendríamos que sumar estos dos datos. Entonces, vamos a hacer ese proceso. Primero, vamos a trabajar solo con este triángulo, el de 20 grados, y empezamos a hacer los procedimientos. Primero, en el paso 1, vamos a encontrar el cateto adyacente de 20 grados. Veamos, acá tenemos el ángulo de referencia, quien está enfrente es el opuesto, y el que está a la par es el adyacente, que en este caso le vamos a poner X como una incógnita, y esta sería la hipotenusa, el que está enfrente del ángulo recto. Veamos entonces. Lo que vamos a hacer es primero buscar una razón trigonométrica que me relacione cateto opuesto con cateto adyacente. ¿Por qué cateto opuesto? Porque el cateto opuesto ya lo conocemos, mide 15 centímetros y el cateto adyacente es lo que queremos encontrar. Entonces, si recordamos en las razones trigonométricas, tenemos una que es la tangente que me relaciona al opuesto con el adyacente. Pero no solamente vamos a poner tangente, sino que debemos colocar tangente del ángulo de referencia, que sería tangente de 20 grados. Entonces, tangente de 20 grados es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Ahora sustituyamos. Tangente de 20 grados sería igual, el cateto opuesto sabemos que es 15, y en este caso el cateto adyacente sería X porque es nuestra incógnita. Entonces vamos a despejar X, X está dividiendo, va a pasar a multiplicar acá este miembro con la tangente de 20 grados, entonces el orden me quedaría primero X que viene de dividir de este miembro, después la tangente que ya está originalmente ahí de 20 grados y eso sería igual a 15. Entonces acá el problema es que X no está 100% despejada. Tangente de 20 grados lo tenemos que despejar. Entonces tendríamos lo siguiente. Si tangente pasa a dividir al otro miembro, entonces me quedaría X es igual a 15, vean que ya está originalmente acá arriba, sobre, ¿qué traemos del otro miembro? Traemos tangente de 20 grados sobre tangente de 20 grados. Ahora esto lo vamos a introducir en la calculadora y tendríamos la fracción 15 entre tangente de 20. Cerramos paréntesis en esta calculadora y nos quedaría aproximadamente 41.21, siempre con dos decimales. Entonces acá X sería igual a 41.21 y eso serían centímetros. Y ya tendríamos este cateto adyacente.
Por lo tanto, ya conseguimos ese valor para este triángulo. ¿Quién me hace falta? Me hace falta la hipotenusa. Entonces, vamos a colocar acá 41.21, que es el valor de ese lado, y necesitamos la hipotenusa. Veamos, ángulo de referencia, ese sería el opuesto, y ahora vamos a encontrar una razón trigonométrica que me podría relacionar el opuesto con la hipotenusa, aunque acá sería mucho más sencillo dirigirnos directamente a encontrar la hipotenusa con el teorema de Pitágoras. Como vamos a encontrar la hipotenusa, supongamos que la hipotenusa es C, entonces la fórmula C es igual a cuadrado más b cuadrado. Entonces sustituimos estos dos datos. C sería igual, vean, S puede ser A y S puede ser B, o viceversa, no habría ningún problema. A podría ser 15 y B podría ser 41.21. Ahora bien, C sería igual a, resolvemos estos cuadrados en la calculadora, nos quedaría 15 elevado al cuadrado, 225, lo vamos a colocar por acá, 225, tenemos también 41.21, 41.21 elevado al cuadrado, con dos decimales sería 1000, lo vamos a colocar por acá, sería 1698.2 decimales 26. Ahora resolvemos esa suma, C sería igual 1698.26 más 225, y eso sería SD 1923.26, 1923.26. Ahora extraemos la raíz cuadrada de todo esto, nos quedaría la raíz de 1923.26, y esto sería igual a, con dos decimales, 43.85. Lo colocamos acá, 43.85, y eso serían centímetros. Pues prácticamente ya tenemos esta hipotenusa, que como vimos ahí es 43.85 centímetros. Ahora que ya prácticamente encontramos los dos datos que necesitábamos de este triángulo, vamos a pasar al otro triángulo, ese triángulo que teníamos por acá, en donde está el ángulo de 40 grados que depende de este. Hasta el momento ya sabemos que este segmento, que sería hipotenusa, mide 43.85 centímetros, y solo ese segmento, exactamente ese segmento de acá, medía 41.26 centímetros, si me recuerdo bien. 21, perdón, es 21. Acá es 21 centímetros. Bueno, esos dos datos son los que tenemos hasta el momento. Ahora bien, necesitamos prácticamente determinar esa hipotenusa, que sería este dato de acá, y ese segmento adyacente al ángulo, que sería ese segmento de acá. Vamos a determinarlos entonces. Vamos a trabajar solo con ese triángulo, y primero, ángulo de referencia sería 40, el que está enfrente es opuesto, ese sería adyacente, que le vamos a poner X, porque es una incógnita, y ese sería hipotenusa. Veamos, podemos utilizar similar al proceso anterior. El paso 1 sería encontrando el cateto adyacente, acá no sería 20, sino que 40 grados, porque es el ángulo de referencia. Entonces, planteamos una razón trigonométrica que me relaciona adyacente, que no conozco, con opuesto, que sería 15 centímetros, pues sería la tangente también. La tangente de 40 grados en este caso, porque aquí se coloca el ángulo de referencia,
es igual al opuesto sobre el adyacente. Sustituyamos esos datos. Tangente de 40 grados sería igual al opuesto, que son 15 centímetros, aquí no es necesario ponerlo, entre el adyacente, que sería x. Hacemos el despeje. X está dividiendo, pasaría a multiplicar a la tangente, entonces nos quedaría primero x multiplicado por la tangente de 40 grados, y eso sería igual, acá nos quedaría 15. Pero como nosotros no queremos x multiplicado por la tangente, solo queremos x, entonces la tangente tendría que pasar a dividir, y nos quedaría x es igual a 15, que ya está originalmente ahí, y la tangente de 40 pasa a dividir, pasa al denominador, tangente de 40 grados. Ahora, x sería igual, hacemos esto con la calculadora, nos daría por acá, fracción 15 sobre tangente de 40 grados, y eso sería igual a 17.88, porque es aproximado. Tenemos por acá 17.88 centímetros aproximado. Ya tenemos este dato, entonces ahora vamos a encontrar, ya tenemos acá que sería 17.88. Ahora necesitamos la hipotenusa, que podemos nombrarla como C. Entonces, utilizando Pitágoras, vamos a encontrar la hipotenusa, y me quedaría lo siguiente. Sabemos que cualquiera puede ser A y B. Voy a decir que este es A y este es B. Entonces sería C es igual a cuadrado más B cuadrado. Sustituyamos. C sería igual a al cuadrado, sería 17.88 al cuadrado más 15 al cuadrado. 15 sabemos que es 225. Y 17.88 lo tenemos que resolver acá. 17.88 al cuadrado, eso nos daría 319.69 por acá. C es igual a 319.69. Ahora resolvemos esa suma. 319.69 más 225, eso nos daría, acá colocamos 544.69. Ahora C sería igual a la raíz cuadrada de todo esto, sería raíz cuadrada de 544.69. Y ahí tenemos 23.34 aproximado. 23.34 aproximado. Y eso sería en centímetros. Ya tenemos 23.34. Ahora bien, con estos datos prácticamente ya tenemos los datos que nos hacían falta. Vean, las tres medidas de los lados serían, si recordamos, las tres medidas de los lados eran para el lado 1, pero lo vamos a poner así, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. El lado 1, vamos a decir que es este, y si recordamos tenía una medida de 43.85. Perdón, lado 1, 43.85. Y en el caso de este lado de acá, sería el lado 2, tenía una medida de 23.34. Solo este lado que tenemos acá, tenía una medida de 41.21 centímetros. Todos llevan centímetros, perdón. Centímetros, centímetros. Y solo esta medida, este lado de acá tenía 17.88 centímetros. Ahora bien, si colocamos esto acá, lado 1 sería 23
34 centímetros. El lado 3 se va a componer, que sería la base, sería prácticamente ambos, 41.21 centímetros, y a eso le sumamos 17.88. Resolvamos esta suma. Tendríamos por acá 41.21 más 17.88, y eso nos daría 59.09 en esta parte de acá. 59.09, y eso sería en centímetros. Pues prácticamente el lado 3, como podemos ver, sería la base. Ahora, para calcular el área, tendríamos lo siguiente. Voy a borrar un poco esta parte. De todos modos, ya tenemos los datos acá. Tendríamos entonces, para calcular el área, base por altura entre 2. La base, aquí la tenemos, 59.09 por la altura, que serían 15 centímetros. Lo dejamos así sin unidad de medida por el momento. Ahora resolvamos esta multiplicación. Me quedaría en la parte de arriba 59.09 por, y acá tendríamos 15. Eso nos daría 886.35. 886.35. Y ahora dividimos entre 2, y eso nos daría, con 2 decimales, sería 443.18, y eso serían centímetros cuadrados. Acá sí ya colocamos la unidad de medida, que serían los centímetros cuadrados. Ya tenemos el área. Ahora, el paso 4, vamos a calcular el perímetro. Y el perímetro sabemos que es la suma de todos los lados. Vamos a sumar esos 3 lados. Serían entonces 43.85 más 23.34 más 59.09. Resolvemos esta suma con la calculadora. Nos daría 43.85 más 23.34 más 59.09, y eso nos daría como resultado 126.28. 126.28, y eso solo serían centímetros, porque porque el perímetro es una unidad de longitud. En cambio, el área ya sería una unidad de superficie. Bueno, entonces prácticamente eso era el ejemplo 4. Tuvimos que resolver triángulos para llegar a esos dos procedimientos. Continuando, tenemos el ejemplo 5. Vamos a encontrar el valor de y, esta y que tenemos acá, en la siguiente figura. Y si se fijan, tenemos dos triángulos puestos uno sobre el otro. Entonces vamos a separarlos para tener una mejor idea. El primer triángulo será el que tiene este ángulo de 30 grados, ese de acá, y el segundo triángulo será el que tiene la y el ángulo de 40 grados. Ahora que ya lo separamos de esta manera, tomemos en cuenta lo siguiente. Este lado que tenemos acá, le vamos a poner una X, es esta X de acá, y también sería este mismo lado, porque como podemos observar, este lado y ese lado son el mismo acá. Entonces ese lado va a ser común para ambos. Ahora bien, analicemos. Acá conozco un dato que sería 30 centímetros. Acá tenemos la incógnita, tenemos otra incógnita y solo tenemos un ángulo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este triángulo vamos a encontrar X. Al conocer X, vamos a asumir que es esta misma X porque tienen el mismo lado. Entonces, vamos a encontrar el valor de Y. Ahora, algo importante que debemos notar es que este es un ángulo recto. Opuesto a él está la hipotenusa. Quiere decir que en este triángulo X es la hipotenusa.
Ahora bien, en este triángulo de acá, este es un ángulo recto también y está opuesto con X. Significa que X en este triángulo también es la hipotenusa. Por lo tanto, si encontramos esta hipotenusa, sería la misma de acá, que me serviría para encontrar Y. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, veamos, primero vamos a trabajar acá. Tenemos el ángulo de referencia, que sería 30. Está opuesto con 30 centímetros. Ese sería la hipotenusa, que dijimos que le vamos a poner X. Y ese sería el adyacente, aunque no va a ser útil por el momento. Pero bueno, necesitamos la hipotenusa X, entonces vamos a relacionar opuesto con hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica me lo relaciona? Sencillo. Vamos a encontrar la hipotenusa utilizando razones trigonométricas. La razón trigonométrica que lo relaciona es el seno. Seno del ángulo de referencia, que sería 30 grados, es igual al opuesto sobre la hipotenusa. El seno de 30 grados sería igual al opuesto que mide 30 entre la hipotenusa, que sería X. Despejamos X. X está dividiendo, pasaría a multiplicar con el seno de 30. X por el seno de 30 grados es igual que 30. Ahora, lo que vamos a hacer es, necesitamos el valor de X, vamos a despejar el seno de 30. Seno de 30 está multiplicando con X, la vamos a pasar a dividir. Entonces me quedaría solo la X es igual a 30 solo 30, que está acá en el numerador, entre el seno de 30 grados. Ahora, el valor de X sería, vamos a hacer esto en la calculadora. Tenemos fracción 30 entre seno de 30 grados. Y eso nos daría exactamente 60. Significa que X mide exactamente 60 centímetros. ¿Qué significa? Que si esta X mide 60 centímetros, ¿qué sucederá? Ya sabemos que para este triángulo acá tenemos 60 centímetros y que sería este mismo lado. ¿Qué significa? Que este lado también mide 60 centímetros. Y con este dato y este ángulo de referencia podemos encontrar el valor de Y, que es lo que me están pidiendo. Veamos entonces. Tenemos acá 60 centímetros y esto es la hipotenusa. Este es el ángulo de referencia. Este sería el cateto opuesto. Por lo tanto, razón trigonométrica que lo relaciona. Vamos a encontrar el valor de Y finalmente, que es lo que me pedía el ejercicio. Recordemos, razón trigonométrica que me relaciona hipotenusa con opuesto, pues otra vez sería el seno, pero ahora del ángulo de referencia de 40 grados es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Significa que el seno de 40 grados sería igual, el opuesto sería Y, nuestra incógnita, y la hipotenusa, que sería 60. Despejamos, 60 está dividiendo con Y, pasaría a multiplicar al seno de 40. 60 por el seno de 40 grados es igual que Y. Y vean, aquí es más sencillo, porque ya no tenemos que despejar. Si esta incógnita nos hubiera quedado acá, sí hubiésemos tenido que despejar otra vez. Pero como no fue así, aquí solo vamos a hacer la multiplicación. Acá sería 60 por seno de 40. Eso nos daría como resultado 38.57 aproximado. Significa que Y vean que me va a quedar acá, es igual a 38.57 aproximados. Y eso serían centímetros, ¿verdad? Centímetros. Bueno, entonces eso sería cómo encontrar Y. Este valor de Y sería 38.57 centímetros. Y si se fijaron, ocupamos la semejanza de triángulo para
Bueno, en realidad es la igualdad porque este lado era igual al anterior para poder llegar a encontrar el valor de y.